Okay, time in. All right, so for the recording, for my recording anyway, we are ACI Course 2, Class 4, September 21st, 2023. Welcome to fall. Oof. Let's gather our minds here as we usually do. Please bring your attention to your breath until you hear from me. A su respiración hasta que nuevamente vuelvan a escuchar de mí. Roxana, let me know if I get to going too quickly. Que Roxana, muy bien. Now bring to mind that being. Por favor, traigan a mente a ese ser que para ustedes es esa manifestación de amor insuperable, insuperable compasión, insuperable sabiduría. Y por favor, siéntanlos aquí junto a ustedes. Ahora te están observando y mirando con su amor incondicional hacia ti. Sonríen con su gran compasión. Su sabiduría irradia de ellos. Esa maravillosa luz dorada que te encompasa con su radiante luz. Y ahora escuchamos que nos dice: traen en mente a alguien que conozcas que ahora mismo está sufriendo de alguna manera. Piensa en qué tanto quisieras poder ayudarle. Y todas las maneras posibles mundanas que nosotros intentemos siempre se quedan cortas. Maravilloso sería si pudiéramos también ayudar en de alguna manera profunda e insuperable, una forma en la que ellos podrían continuar y poder detener ese sufrimiento por siempre. Nosotros estamos aprendiendo que quizás sí sea posible. Así que hacemos crecer ese deseo en una esperanza. Quizás incluso en una añoranza.
y quizás en una intención. Ahora, con ese estado de mente, nos centramos nuevamente a ese ser preciado y sagrado. Nosotros sabemos que ellos saben lo que nosotros necesitamos saber, qué es lo que necesitamos aprender, lo que necesitamos hacer para poder ser ese que puede ayudar a ese otro de esa manera profunda e insuperable forma. Así que les pedimos, por favor, enséñame eso. Y están tan felices que hemos preguntado y pedido y por supuesto que acceden. Nuestra gratitud surge y queremos ofrecerles algo exquisito. Así que pensamos en un mundo perfecto que nos están enseñando a cómo criar. Nos imaginamos que podemos sostenerlo sobre nuestras manos y se los ofrendamos a ellos, siguiendo nuestra promesa de practicar lo que nos enseña, usando nuestra oración de refugio. Aquí está la gran tierra, cubierta con fragante incienso y cubierta con una cubierta de flores, la gran montaña, los 4 continentes, portando la joya del sol y la luna. En mi mente los convierto en un paraíso de un Buda y los ofrendo todos a ti. Que por esta acción que todos los seres vivientes experimenten un mundo puro. Idam Guru Ratmandala Karanyatayami. Como refugio hasta que me ilumine. Al Buda, al Dharma y a la Sagrada. Por el mérito que yo haga en compartir esta clase y el resto. Que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres vivientes. Tomo refugio hasta que me ilumine, ante el Buda, el Dharma y la sagrada comunidad. Que por el mérito que yo haga en compartir esta clase y el resto, que todos alcancemos la budeidad para el beneficio de todos los seres vivientes. Tomo refugio hasta que me ilumine, al Buda, al Dharma y ante la más alta comunidad. Que por el mérito que yo haga en compartir esta clase y el resto, que todos los seres vivientes alcancen su total despertar para el beneficio de todos los seres. Bien. Vamos a hacer nuestra revisión de esa última clase, que fue de tanta claridad y tan emocionante. Hemos aprendido la definición corta de la palabra de iluminación y la definición corta de bodhicitta, ¿acaso no? Sí. Y alguien puede compartir con nosotros qué es lo que era. La definición corta. El deseo por la iluminación para todos los seres vivientes y todos los seres sintientes, exactamente. Después, también aprendimos esa larga definición con todas esas partes distintas. Entonces, ¿qué cosa no es este deseo? Pero que quizás puede ser confundido. Si es que nosotros dejamos la palabra principal en la definición corta. Entonces, la definición larga que les voy a leer, porque ustedes no era necesario que lo memoricen, ni tampoco yo. Primero, es la principal conciencia mental que pertenece al gran camino, que está centrada en lograr la iluminación total para el beneficio de todos los demás, y la cual está emparejada con ese estado mental que tiene también esa aspiración para poder lograr la iluminación total.
Entonces, si nosotros dejamos algo, el término de mente principal, ¿qué error es el que podemos estar cometiendo? Y entonces, ¿qué es lo que querría decir bodhicitta? Simplemente ustedes lean su examen y respondan. Ally, do you have it? Ale, ¿la tienes? La número 5. The thing is not this wish, but might be ¿Qué es lo que no es este deseo, pero que quizás pueda confundirse con ello? De hecho, hay 3 tipos de deseos por la iluminación. El deseo por la iluminación, por y la completa budeidad, y la iluminación por los senderos inferiores, por de los oyentes y de los budas autodidactas. De hecho, son los que aspiran a un nirvana inferior. okay. That's the right answer, but the wrong Esa es question. una respuesta, pero no es la Hang on to that. pregunta que yo estaba pidiendo. Por favor, espera con esa In the first pregunta. section, En la primera sección, the main mind, la mente principal it's necessary to es say necesaria mind, y tenemos que decir nosotros, decir mente principal, the wish for enlightenment has deseo these por la iluminación tiene estas mental functions. 2 funciones The wish mentales. to reach El my deseo de querer enlightenment alcanzar mi total iluminación y the wish to el benefit deseo all de beings beneficiar within. también a todos los seres vivientes para que también ellos lo alcancen. Entonces, no podemos tener 2 funciones mentales al mismo tiempo. Entonces, si simplemente dice que es la mente que tiene estos 2, seríamos, o quizás pensemos que, oh, tengo bodhicitta, tengo el deseo de alcanzar mi iluminación total y eso es suficiente. O si yo tengo el deseo de poder ayudar a todos los seres sintientes, eso también sería suficiente. Pero ninguno de los 2 solos puede hacer bodhicitta. Bodhicitta necesita de ambos, de esos ambos estados mentales. Y únicamente podemos tener 2. Solamente podemos tener ambos 2 al mismo tiempo. Ellos dicen, sí, nuestra mente principal tiene ambas cualidades. Entonces, cuando Geshe-la utiliza el término la mente imbuida en bodhicitta, eso es de lo que está hablando y en eso es lo que yo pienso. Porque la mente principal, la conciencia principal que tiene esas cualidades, en desear e intentando alcanzar la budeidad total y además querer e intentar ayudar a todos los seres sintientes, ambas como una cualidad de un estado mental. Eso es lo que es bodhicitta. Entonces, ellos utilizan el término principal para poder asegurar que nosotros no vamos a confundir una o las 2 funciones mentales cuando yo alcance mi completa budeidad. Y la segunda función es por el beneficio de todos los seres vivientes, pensando que si yo tenga una o la otra es suficiente, o que yo entiendo lo que es bodhicitta. Pero como funciones mentales no podemos tener ambas al mismo tiempo. Tenemos que pensar una y pensar después en la otra. Entonces, en ese mismo apartado, ¿qué cosa no es este deseo, pero que puede ser confundido por qué? Si nosotros dejamos las palabras que pertenecen al gran camino, y eso es lo que tú dijiste, Sally, quizás podamos de nosotros confundir bodhicitta con el significado de la iluminación
de los del sendero de los oyentes o la iluminación de los Budas autodidactas, que ambos son nirvana y ninguno de ellos tiene la omnisciencia a través de la cual nosotros podemos ayudar a todos los seres vivientes y sintientes. ¿De acuerdo? Entonces, la tercera. ¿Qué cosa no es este deseo que quizás se confunda con él si dejamos fuera la palabra total? Y es la misma respuesta que Ali ha compartido. Aún sigue que podamos confundir la capacidad inferior y su resultado final con lo que nosotros queremos decir bodhicitta. Y ellos sí lo llaman bodhicitta. Entonces, por eso es que vale la pena reconocer que si nosotros alguna vez estamos en una arena en donde estamos interactuando con otros que están en una capacidad ya de oyentes o de budas o niveles de practicantes de budas autodidactos, ellos están hablando en desarrollar bodhicitta. Y si nosotros estamos pensando también bodhicitta en la manera en que hemos sido entrenados y que como ellos están entrenados, vamos a estar dispares, no vamos a poder comunicarnos. O quizás podamos hacer un error en decir, bueno, tu bodhicitta está equivocada, porque la mía está correcta, lo cual no es correcto. ¿De acuerdo? Lo de ellos es correcta para ellos y lo correcto para nosotros es lo de nuestro. Tú dices tomate y alguien dice jitomate. Estamos hablando del significado, no del sonido. Muy bien. Entonces, la clase 4 es aprender más acerca de lo que queremos decir con el término de bodhicitta. Para cuando nosotros personalmente hagamos uso de ese término y esa palabra, que tenga mucha más profundidad en significado para nosotros, ya sea que lo estemos usando para nuestra experiencia personal y crecimiento y entendimiento, o si lo estamos utilizando para poder guiar y compartir con otros. Entre más podamos nosotros entender esa palabra y su significado, mucho mejor lo podemos aplicar para ayudar a los demás. Entonces, ellos nos dan maneras distintas de poder clasificar bodhicitta. 4 formas de entenderla mejor, de una manera más profunda. Estas 4 son del nivel de nuestro entendimiento espiritual, de la manera en que nosotros pensamos, cómo pensamos acerca de nuestro camino. Y la número 3, por su naturaleza básica. Y la número 4 es la forma, ya sea de una manera insuperable o aceptiva. Vamos a llegar a ello. Vamos a hablar de cada una de ellas en la clase de hoy. La primera, de la manera de nuestro nivel de entendimiento espiritual. Nosotros necesitamos comprender los 5 caminos para poder llegar a la budeidad. Las 5 realizaciones que nosotros obtenemos y logramos en nuestro entrenamiento, en esa carrera como un ser totalmente iluminado. Aquí está. Esos son los nombres tibetanos de los 5 caminos o 5 senderos. Senderos que quieren decir cosas que se convertirán en reales para nosotros. Y todo lo que nosotros hacemos para poder sembrar esas semillas para que eso suceda.
Soklam, Yorlam, Tonglam, Gomlam y Miloblam. Hemos escuchado anteriormente que el nivel de practicantes de los oyentes, ellos tienen 5 senderos también y le llaman igual, con los mismos nombres. Lo que lo que significa, lo que está sucediendo en cada uno de esos niveles es algo distinto. Y lo que experimentan directamente para poder ahora sí moverse de uno al otro también es algo diferente o se interpreta de manera distinta. Y aún así, ellos dicen, que el proceso que ocurre en cada uno de ellos es similar. Es similar o igual para los Prajnabuddhas, tienen esos 5. Diferentes tareas, diferentes enseñanzas, diferentes realizaciones. Desde el lado del nivel de los Mahayanas, también 5 senderos. Soklam, Sok significa reunir, unir. Así que le llaman a esto el camino de acumulación. Estamos acumulando suficiente enfado, ignorancia a través de nuestra vida mundana. Y como nada funciona bien para nosotros, incluso cuando parece que sí lo hace, hemos llegado a alcanzar a un estado en el que dices, algo pasa con esta imagen y vamos en búsqueda de algo más, alguna respuesta, alguna explicación. Entonces, el sendero de la acumulación está sucediendo en el punto en que nosotros empezamos a preguntarnos y cuestionarnos, ay, ¿cómo es que todo me sale mal? Y luego estamos acumulando la fortaleza de eso, de todas esas desavenencias y decepciones, y él va creyendo un entendimiento que dices, quizás hay un malentendido aquí que puede detenerse. Y en ese LAM se encuentra en nuestra renuncia y ahí es donde está creciendo. Y no es nuestra renuncia lo que termina cuando continuamos al siguiente sendero. Aún sigue creciendo y se va fortaleciendo y cada vez se va haciendo más y más imbuida en nuestra mente. Yorlam. Yorlam es el camino de preparación. En ese sendero o camino de preparación, es como nuestro Soklam. Nosotros hemos alcanzado este punto en el que decimos, esta es la enseñanza para mí. Estábamos en búsqueda en Soklam y luego encontramos algo. Y en Yorlam, nosotros nos sumergimos en eso, estudiamos, meditamos. Intentamos practicar lo que nos están enseñando. Entonces, esta tradición en el Mahayana nos enseña, sirve a los demás, sirve a tu maestro, sirve a todos aquellos que están enseñando el Dharma a los demás. Ayuda, ayuda, ayuda y ayuda. Ese es el sendero de acumulación, el sendero de preparación. Estamos preparando para Tonglam. Y lo que hemos aprendido es que en nuestro camino de preparación, casi en la cima, justo estamos empezando a tener pequeñas realizaciones, pequeños entendimientos de lo que hemos sido enseñados.
estudiando y meditando en ello y ayudando a los demás también a que entiendan y comprendan. Empiezan a hacerse reales. Y llegamos a un punto en el que decimos y vemos directamente y experimentamos directamente que algo que estamos experimentando en el momento es su identidad. Viene de nuestra maduración de semillas. El experimentar eso directamente nos dice que tenemos la bondad que va subiendo a ese pedestal. Y si nosotros vamos en una meditación profunda sobre eso y el hecho de que nada existe de ninguna otra manera que esa, que si nosotros tenemos suficientes concentración mental en nuestro cojín, podríamos ser empujados a una percepción directa de la vacuidad, que ese es nuestro Tonglam. Entonces vamos de Yorlam, de ese cúspida hasta Tonglam, en esa manera muy, muy suave. Es que el momentum sigue y sigue continuando y esas semillas van madurando, vas, meditas y meditas sobre eso y entras en la percepción directa de la vacuidad. Lo que hemos aprendido en los últimos 20 minutos y luego salimos y toda esa serie de realizaciones sucede. En el Tonglam, después de eso, cuando todo eso ya se aquieta alrededor de 24 horas, estamos en Gonlam, en el sendero de habituación. Habituación significa acostumbrarse a que nuestro comportamiento y las elecciones de nuestro comportamiento sean basadas en lo que ahora es verdad. Incluso nosotras no podemos verlo directamente ya. Gonlam toma tiempo para poder llegar al punto en que sus realizaciones vienen a nosotros. Hay distintos niveles de nuestro Gonlam. Hasta que nuestro último Gonlam y su realización nos empuja hasta Miloblam, lo que significa el sendero de no más aprendizaje. Más aprendizaje significa que hemos alcanzado la budeidad. Nada más que aprender. No hay nada más en que entrenarnos. Ahora, Buda tú y estás en Buda, en el paraíso búdico emanando omnisciencia, amor insuperable, compasión insuperable para todo lo que cada uno de los seres necesita. Así que iniciamos con nuestra carrera en Miloblam. Vamos a estar estudiando todo esto en gran detalle más adelante. Podré contarles una historia que les va a permitir aprenderse estos nombres. Entonces, cuando David y yo estábamos por primera vez en Diamond Mountain, en lo que ahora es Diamond Mountain, no había ningún lugar para podernos alojarnos. Y estábamos yendo cada fin de semana. Entonces compramos un tráiler viejo y lo pusimos fuera del Anicompa. Ahí es donde nos quedábamos. Justo enfrente de la carretera donde estaba Anicompa, había un pozo grande y se sostenía de la agua que corría de las colinas, tanto de esa, lo que llamamos a veces un agua misterioso, y que salía de las montañas de allá en lo alto, de un manantial que no estaba en nuestra propiedad, pero por ahí pasaba esa agua y constantemente corría agua. Entonces, en algún
lugar por ahí, esas dos fuentes de agua corrían y hicieron un hoyo profundo. Y había como un pozo, como si fuera una pequeña alberca. Tenía algunas aguas. En esa agua había algunas plantas que crecían, pero casi siempre era musgo. Yo era una jardinera del desierto y sabía acerca de algo de pequeños pozos. Y teníamos a veces pececitos. Yo dije, mira, aquí tengo un pozo grande en el que puedo trabajar. Pero en realidad era grande para que yo pudiera entrar y limpiar, para poder iniciar con las plantas y los peces y demás. A pensar, necesito algunos patos que empiecen a comer esa alga para poder hacer entonces un pequeño lago que sea agradable. Fui a la Sociedad Humanitaria del Desierto y ellos dijeron, sí, sí tenemos patos. Entonces les expliqué la situación y ellos dijeron, bueno, posiblemente puedes apoyar, aún no podemos darte unos 5 patos y si quieres ven por ellos. Eran mallards, esa es la raza. Entonces, bueno, adivinen cómo es que les puse los nombres. Como eran 5, les puse Soklam, Jorlam, Tonglam, Gomlam, Milolam. Entonces dejé que los peces fueran al laguito, estaban felices comiendo las algas y el musgo, y en algunos días o una semana ya no habían comida para ellos. Y luego ya teníamos 3 porque estaban muriendo, y luego 2. Y luego nos quedaba uno. Y curiosamente, al que quedó era Miloblam, una pequeña hembra. Ya saben qué tan curiosas son. Y me siento mal por Milo, no porque estaba solo. Entonces empecé a alimentarlo con algo de granos de elote, de maíz, y pronto Milo Blanc venía, venía al tráiler y decía, ¿cómo es que no has venido a alimentarme? Y me está tocando la puerta del tráiler. Y luego las otras personas venían a los cursos y estaban molestándoles para que también les den de comer, porque era tan divertido darle comer a Milo Blanc. De hecho, también heredamos un gato en la propiedad, pero Milo Blanc y el gato se llevaban muy bien. Milo Blanc fue un gran amigo para todos. Y luego, al final del término, todo el mundo ya se va. David y yo también nos íbamos también, curiosamente. Entonces, Milo Blanc ya iba a estar solo. Y era como que, porque ahora está acostumbrado a que lo alimentemos, no puede estar solo. ¿Y qué vamos a hacer? Hice este gran error. Sí, ver esas consecuencias. Entonces nos ocurrió que había un lago afuera de Leycax, que era como unas cuantas millas, pero es una reserva. Entonces es un lugar seguro para los patos, es una reservación protegida. Entonces le dijimos, Milo Blanc, tienes que ir a vivir en la reservación. Lo llevamos. Desvaneció de Diamond Mountain. No sé qué es lo que sucedió. Quiero creer que encontró a alguien allá y que vivieron felices y que hicieron muchos bebitos Milo Blancs, pero yo no tengo esa seguridad. Pero les digo, nunca se me olvidó los nombres tibetanos, Soklam, Jorlam, Konglam, Gomlam, Miloblam, por esos pequeños patos y la historia que cuento de ellos. La razón por la que les digo esto estamos en nuestro Soklam Jorlam. Estamos aprendiendo acerca de las diferentes
aspiraciones para nosotros en nuestro camino espiritual. Las prácticas son distintas. Si nuestra aspiración es alcanzar el nirvana o nuestra aspiración es alcanzar mi iluminación total para el beneficio de todos los seres vivientes. El bodhicitta, ese término, se utiliza para aquellos otros practicantes que quiere decir que voy a alcanzar mi budeidad. Pero ellos quieren decir mi nirvana. Tienen esa segunda parte para el beneficio de todos los seres vivientes. ¿Y qué es lo que sucede? En Jorlam a Tonglam, a Gomlam a Miloglam. Cuando nosotros tenemos una mente, ahora sí, con esos dos estados mentales, es distinto, porque nuestra mente es diferente. Entonces estamos sembrando nuestras semillas de manera diferente. E incluso los comportamientos que son instrucciones que tenemos que hacer son diferentes. Por aquellos en el camino del Mahayana, lo que nosotros hacemos de lo que estamos haciendo en Jorlam es aprender a vivir de acuerdo a las 6 perfecciones, que reúne la bondad para poder madurar y que germine en Tonglam. El sendero de ver la vacuidad directamente con una mente de bodhicitta. Y luego Gomlam es continuar trabajando en nuestras 6 perfecciones, las mismas acciones que estábamos anteriormente. Solo que ahora las estamos sembrando con sabiduría. Mientras antes las estábamos sembrando con una sabiduría que pretendíamos que era sabiduría. Entonces, en el camino del Mahayana, nuestro bodhicitta empieza a crecer en nuestro soklam. Es parte de nuestra renunciación. Nosotros le estábamos llamando bodhicitta. Entonces inicia en este primer sendero. Vamos a alcanzar algún tipo de entendimiento claro en Soklam, pero no necesariamente es esa experiencia de un corazón abierto. Aún dice, ok, bien, ya tienes tu bodhicitta. Soklam, ahí es donde nosotros tenemos nuestra renuncia y nuestro bodhicitta, pero no en ese sentido necesariamente donde se abre ese corazón. Quizás podría ser. Y luego hacemos la renuncia y nuestro bodhicitta y nos motiva a estudiar, meditar, intentar y en crecer en nuestro camino de preparación a esas realizaciones que nos van a permitir que caminemos hacia nuestro Tonglam con una mente imbuida en bodhicitta. Aunque ya estemos en la percepción directa de la vacuidad, no hay ninguna conciencia o conocimiento que digas tú, estoy imbuido con bodhicitta, porque ese pensamiento es una realidad engañosa. Y en tu Tonglam no estás en una realidad engañosa, sino que estás en una realidad insuperable. Y cuando sales de esa realidad insuperable y luego vuelves a entrar a esa realidad engañosa, ahora ya sabes que lo que estás percibiendo fue un error.
Y es ese estado mental que nos permite finalmente empezar a quemar nuestra ignorancia, esas semillas de ignorancia, y no volverlas a sembrar. ¿Qué es lo que sucede en Gonda? Estamos usando el tiempo para aquellos, las semillas que se hicieron con la creencia de que la naturaleza de las cosas está en ella. Van a madurar con esa creencia y no con esa experiencia, pero nosotros no lo creemos. Entonces, las semillas que sembramos en respuesta a eso son dos cosas. No incluyen esa ignorancia nunca más. Que ese jefe que nos grita, que me está haciendo eso, y aunque lo experimentamos eso y no lo creemos, nosotros responder mucho mejor en lugar de reaccionar. Porque ahora sabemos de experiencia personal que aquello que yo haga en ese momento está sembrando semillas para mi futuro. Técnicamente, para el futuro de todos. Entonces, sí nos permite encontrar nuestros comportamientos de una manera más consciente. Pero no eso automáticamente elimina tu egoísmo. Entonces, es más seguro que te comportes de otra manera. Pero aún no eres perfecto. Es Gomla. Entonces, entender esto, que el bodhicitta empieza a crecer, el Soklam y Yorlam aún va a crecer mucho más en Mahayana Tonglam, y luego utilizamos esa bodhicitta dirigir nuestro comportamiento en nuestro Gomlam para poder alcanzar nuestra budeidad en Niloblam. Ahora podemos regresar y hablar acerca de esos 4 tipos de bodhicitta. Esos 4 tipos de querer ser un Buda para el beneficio de todos los seres vivientes. Esta clase es como un resumen. Seguramente está muy detallada y a Rachna le encanta. Vamos a hablar de bodhicitta en todas estas maneras diferentes. Porque todas son acumular en qué es lo que significa cuando tú hablas de bodhicitta. Entonces, aquí hay un conjunto de 4. Mupa Chupe Samkei. Samkei significa bodhicitta. Laksam Dakpe Samkei. Ampar Mimpe Samkei. Y Dripa Papkei Samkei. Mupa significa creencia. Achupei significa actuar por una creencia. Semkei, esta es la bodhicitta, donde nosotros estamos actuando por una creencia en lo que nos han enseñado acerca de este proceso para convertirnos en un Buda. Entonces, en este nivel, nuestra bodhicitta ha crecido de nuestra creencia de que las cosas no son autoexistentes. Cosas y sus cualidades, su naturaleza no está en ellas. Basado en haber aprendido eso de alguien
que aplicar nuestro razonamiento lo suficiente para poder llegar a creerlo lo suficiente para poder decidir cuándo debemos de elegir nuestros comportamientos de una manera más cuidadosa. Es la creencia de la que ellos dicen, es la creencia en lo que nos han enseñado, aún no haber tenido ninguna percepción directa. Y quizás hemos tenido pequeños destellos acerca de las semillas kármicas que son ciertos si es que aplicamos nuestros 4 pasos y nuestros 4 poderes. Pero estamos actuando basando en creencias. Geshe-la nos dio este ejemplo. El ejemplo del jefe que nos grita. Ese enfadoso jefe que nos grita, que le está gritando Sarani de nuevo. Y yo lo encuentro muy incómodo. Pienso que el jefe es un tonto. Y naturalmente reacciono en defensa, ya sea gritando de regreso o cambiando el tema o mintiendo para poder salirme de eso, cualquiera que sea mi patrón de conductas, es muy seguro que suceda. Mi amigo, mi compañero de trabajo, que es amigo, también está experimentando que esto no es agradable. También le está gritando a mi amigo, es lo que piensa, pero también hay alguien ahí que de hecho que no le agrado yo. Esa persona, de hecho, está experimentando algo placentero. Finalmente, a esa señora Sarani le están gritando y le están diciendo lo que se merece. Y quizás haya alguien que sea neutral y simplemente no tiene ninguna reacción, simplemente es algo como bla, bla, bla. El jefe, ese tonto, ignorante, que no es nada placentero, el jefe es placentero, buen jefe para otro y simplemente neutral para alguien más. Y si nosotros pensamos más adelante, él está casado y tiene 5 hijos que lo aman mucho. ¿Ser acaso un malo, tonto, neutral, buen tipo y papá, el mejor papá del mundo, todo al mismo tiempo? ¿Sale de un solo tipo? No, claro que no. Tienes que decir quién está observando, quién está mirando. No puede ser todas esas cosas desde su lado. Porque si es de su lado, saber de la misma manera. Entonces, ya sea que sea bueno o malo, y podemos decir, mira, es el mejor papá del mundo, pero que si ni siquiera sé que tiene hijos. No va a estar, no va a ser así. Entonces, ¿dónde viene esa parte de buen jefe, malo jefe, jefe neutral? ¿De dónde viene? ¿Viene del jefe? No. ¿Acaso el jefe me está gritando y es algo no placentero? Claro que sí. Pero porque esa experiencia es única para mí. Y luego automáticamente decimos, porque es de ellos. Aquí quiere responsabilizarse para a un jefe que negrita y que sea único para mí. Claro que por supuesto voy a él o a alguien más. Y yo no quiero tomar responsabilidad por ello. En lo profundo, de manera profunda,
Entonces, Mupa Chupa y Samke es cuando Sarani ha escuchado acerca de la pluma y los dos esposos en la cocina ya han tenido la experiencia. Bueno, sí tiene sentido. Y si eso puede salir mientras yo estoy en esa situación de que me griten y que no puede ser de ellos, que viene de mí, ¿cómo es que yo debo de responder? Si no quiero que vuelva a suceder esto en el futuro. Entonces, si nosotros con suficiente creencias podemos nosotros tener esa idea de que quizás yo podría servirme a mí misma mejor si puedo responder de manera diferente y simplemente intentarlo. Ese es un nivel de bodhicitta. La disposición de poder elegir un comportamiento diferente y no uno automático, para que podamos nosotros tarde o temprano poder hallar a todos los demás, que alguien les grite un tonto. Y luego esto va a continuar más adelante. No simplemente es el gritar al jefe, es también gritar a otras personas, a otros seres incluso. Bien. El cambiar nuestro comportamiento simplemente por una creencia en base a la originación dependiente y la vacuidad, que es Laksam Dakpe Samke. Laksam, nosotros conocemos esa palabra. Es responsabilidad personal. La palabra literalmente significa, Lak significa tomar y Sam es absoluto. Entonces, tomar absoluto. Responsabilidad personal para que nos podamos tener un entendimiento mejor. Laksam es responsabilidad, todo es mi culpa, todo son mis semillas, todo depende de mí, el poder cambiar las cosas. O sea, si tú no llevas esto lo suficientemente lejos y dices, sí, sí es que puedo ser quien va a detener todo este sufrimiento en el mundo. Laksam. No tanto el que debo de, el tengo que, pero es más como, wow, sí puedo. Realmente tengo ese poder. Si simplemente puedo tener esas semillas, mi comportamiento y que estén alineadas con ese entendimiento. Taksam. Takte significa puro. Entonces aquí una responsabilidad personal pura, ese deseo para una budeidad, para el beneficio de todos los seres vivientes y sintientes. Entonces, este es el bodhicitta en la mente de una persona que ha tenido la percepción directa de la vacuidad. Ya no están en ella, pero ahora ya saben cómo es que las cosas realmente existen. No simplemente creer, pero saben a través de una experiencia personal. El resultado de esa experiencia personal será que no van a tener más creencias intelectuales en cosas que tienen su naturaleza en ellas. Aunque las cosas parezcan tenerla, que tengan esa naturaleza en ellas, pero ella no lo cree. Porque ahora ya han experimentado directamente el hecho de que eso es imposible. Imposible. No simplemente vi una vez que así era, pero lo que viste es que, oh, eso es simplemente imposible. Pues cuando tú regresas a verlo nuevamente de esa forma, debe ser como medio desorientador, porque es que ya no puedes parar que suceda, pero sabes lo que estás viendo, simplemente no es posible.
Con ese estado de conciencia, incluso estamos más fuertes aún para poder elegir nuestras respuestas a las experiencias de nuestra vida. De hecho, yo casi que adivino que, o creo, que estamos aprendiendo a no estar en el modo de reacción, mientras estamos cambiando a la intención de nada más estar sembrando. Dices, voy a hacer esto en tal situación, intencionalmente hacer esto. Entonces, la reacción es nuestro piloto automático, basado en nuestras semillas de ignorancia. Responder es lo que estamos aprendiendo a hacer. Cuando estamos en el nivel de Mupe Chupe, aún quiero reaccionar de esta manera, pero no. Voy a actuar de esta manera diferente. Una vez que nosotros sabemos de seguro que el gritarle a ese jefe y esa cosa que siento no viene de él o de ella, o incluso el que me griten, viene de mis semillas. Como mis respuestas eran, a ver, ¿qué semillas quiero poner ahora? ¿Y qué semillas son las que necesito tener más cuidado y separadas de esta situación? Para poder asegurarme de que estoy quemando estas semillas y no voy a estar volviendo a sembrar algo similar, algo que sea similarmente no placentero, que sea desagradable. Pero nuestro sendero de ver, nosotros ya no podemos más adelante sembrar semillas con ignorancia, porque por nuestra falta de creencia en que las cosas tienen su naturaleza propia. Aún tenemos billones y trillones de semillas que están ahora sí teñidas con la ignorancia, pero las estamos quemando. Y cualquier cosa que hagamos ahora las estamos sembrando sin esa ignorancia. Lo que nosotros podemos ver, porque ahora dicen que estamos en esa banda transportadora hacia nuestra meta, porque no estamos ya sembrando ignorancia y estamos quemando esa ignorancia, eventualmente ya no tendremos esas viejas semillas que tienen ignorancia. Y todo lo que tenemos ahora son las semillas que han sido sembradas con sabiduría. Y ese proceso es lo que está sucediendo en nuestro Komlam, en nuestro sendero de habitación. Estamos caminando a través de los Bodhisattvas Bhumis en el camino del Mahayana. Las cosas y en esa profundidad en la que estamos haciéndolo, en ese nivel de Bhumi, es acumulando la bondad necesaria para poder hacer lo que tenemos que hacer en el siguiente nivel de Bhumi y estar quemando todas esas semillas de ignorancia. Cuando ya lleguemos al final del Bhumi 7, ni siquiera ya estamos percibiendo las cosas, a los demás, el ser como yo, como en que son parte de él y que vienen de él. Estamos experimentando todo como resultados de nuestras propias semillas, de nuestros comportamientos. Pero aún no somos omniscientes. Aún tenemos ignorancias y semillas de ignorancias que han sido ya dañadas por las semillas de sabiduría, que son totalmente lo opuesto, que ya no pueden alcanzar precisamente esa cúspide para salir como la percepción y su identidad en ellas. Pero esas semillas, los restos de lo que queda, son obstáculos para nuestra conciencia. Aún
Hay cosas que nosotros debemos sembrar que van a limpiar esos obstáculos hacia nuestra omnisciencia antes de que nosotros podamos percibirnos a nosotros mismos como Budas totales y completos para el beneficio de todos los seres vivientes. Pero esas semillas no están madurando. Entonces, cada vez es más difícil, en cierto modo, el poder deshacernos de ellas, porque al menos nuestras semillas de ignorancia estaban madurando. O sea, el que madure quiere decir el quemarlas mientras no las vuelvas a sembrar. Pero ya no lo puedes hacer si es que eres un nadie. Pero estos obstáculos a la omnisciencia no pueden madurar, entonces no podemos quemarlos, por eso tenemos que hacer algo más. Entonces hay 4 más comportamientos bumi que hacemos, que ayudan a nuestra bondad a que crece de tal manera que esa bondad niega incluso esos restos negativos hasta que se disuelven, y esos son los últimos 4 bumis. Y al final, en la compleción del Bumi 10, el Buda tú y el paraíso búdico emanando, es lo que surge. La emanación es lo que ahora ya eres en ese punto. Entonces, el Daksam Dakpe Semke es esa bodhicitta que te está llevando en tu Gomla, en tu camino de habitación. Bueno, vamos a tomar primero un pequeño receso. Voy a tener la grabación y el compartir. Claire, I enjoyed your article in the ACI newsletter. I learned so much about you. Oh, really? Did you write About it? me? Yeah, it was about you. Oh, thank you so Section of much. it was. You haven't seen it? Yeah, I saw it. Yeah. Oh, Thank you good. so much. It was like with Christina Kasika. Like even when I read this story, I started to think better about me. It's amazing. She's so talented. That's great. Wait, is that me? Yes, it is. And better yet. Dear Jenny, Yes. the only objection that I have about that article is that Claire is not my assistant. Oh, It's my friend and is my second wing. all So right. we can make fly ACI. All So- right. So yeah, she's not my assistant.
It's your right hand. That's nice. You guys are just amazing what you're doing. Truly allowing Geshe Michael to emanate in all these amazing ways. Okay, are we back? Roxana, are you back? I'm There back. she is. Okay. So the bodhicitta Entonces, el bodhicitta, la responsabilidad personal, that's our bodhicitta that ese es nuestro bodhicitta que nos lleva Tonglam de Tonglam Bodhisattva Bhumi number al Bodhisattva Bhumi número 7. the Nampar Minpe Semke. El Nampa Minper, Nampar Minpe means Nampa wisdom, Minper significa la bodhicitta and it's a que madura, que germina. Y es un término muy curioso que dices, maduramos, que acaso no le hemos estado ya we have been. germinando, madurando y la tenemos, pero con esto significa This is our same que bodhicitta. esto es la misma bodhicitta, ese deseo para alcanzar la iluminación total para el beneficio de todos los seres But sintientes, we are pero cuando estamos Arya, en also known as Mahayana Aryas, también conocidos como Aryas Bodhisattvas, no, let's clarify. Let's vamos say a clarificar. Mahayana Digamos, Arya, Mahayana Arya, finishing level terminando el nivel 7 and reaching that place y alcanzando ese lugar no more seeds donde even ya no hay seen más semillas para ver las cosas as como self-existent, as autoexistentes, their identities in como sus identidades en ellas. our bodhicitta at Nuestra bodhicitta en ese nivel is called this ripening. se le llama esa germinación de bodhicitta o esa maduración de bodhicitta. It means Significa their bodhicitta is so strong. que ese bodhicitta es tan fuerte Their seeds to que see sus things semillas as para ver las something that cosas is in como que nature, tienen su propia naturaleza ya no pueden madurar. like their ripening bodhicitta is O sea, what la keeps maduración de esa bodhicitta es tan old fuerte seeds from que seeing esas clearly, semillas clearly antiguas from que nos alejan de ver la I don't vacuidad use it directamente that my bodhicitta makes ya no my maduran. seeds become Entonces, the ese obstacle to bodhicitta omniscience. puede ser que sean la causa para mí obstáculos para la They omnisciencia, can't porque ripen anymore. los obstáculos para la And that omnisciencia is es the cuando level of ya no bodhicitta. pueden madurar y se en ese nivel de bodhicitta. Pero ahora nuestro nivel de bodhicitta significa nuestro nivel de sabiduría, junto con este deseo para utilizar esa sabiduría para alcanzar la budeidad total. Entonces podemos ver el término bodhicitta que ahora empieza a tener como intermezclarse, interunirse con la sabiduría, con el conocimiento de haber visto a la vacuidad directamente y con ese deseo de corazón abierto de querer servir a todos los seres. El término bodhicitta va a ayudar a ambas connotaciones y podemos ver nosotros cómo eso sucede ahora en ese nivel 8. Y ya no podemos ver las cosas como que no salen de nuestras semillas, que no vienen de la manera en que lo hacíamos anteriormente. Entonces, ya no estamos respondiendo a las cosas,
Simplemente estamos sembrando, 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 pero lo que necesitamos hacer ahora para poder, ahora sí, despejar esos obstáculos en la omnisciencia para realmente poder ayudar a todos de esa manera profunda e insuperable. Quizás ya estamos emanando de algún momento en este nivel, no espontáneamente y sin esfuerzo aún, pero si aún no somos omniscientes, quizás no estamos experimentando directo lo que cada uno de esos seres em, necesitan en ese momento exacto. Samper Minpe Sampe es la bodhicitta en la mente de ese ser, que es Arya Bodhisattva en el 8º nivel para poder alcanzar el nivel 10. Él ahora sí limpiar ese hábito innato de percibir el sujeto, objeto y la interacción entre ellos en que tienen las identidades en ellas. Eso ya no sucede más, pero aún hay estos elementos de por haberlo hecho desde hace muchísimo tiempo. Eso ha ocurrido desde hace mucho hasta que llegamos aquí. Son varias vidas, quizás. Entonces, el cuarto, Drupa Pakpe Samke. Drupa significa obscuraciones. Pakpe significa aquí eliminando. La bodhicitta para poder eliminar las obscuraciones. Esta bodhicitta es como es que clarifican la bodhicitta en la mente del Buda. Porque es la bodhicitta con la cual hemos estado eliminando esos obstáculos a la omnisciencia. Cuando esos están eliminados, nosotros percibimos nuestra mente como omnisciente, nuestro propio ser. Tiene una manifestación de amor insuperable, insuperable compasión, insuperable sabiduría, y eso está forzando a través del mérito de nuestro mérito. El proceso es lo mismo, entran semillas y salen semillas, solo que todo está sucediendo de una manera simultánea. Y todo es en un nivel de mérito y de amor. El amor que dice, quiero tu felicidad. Y mi felicidad depende de tu felicidad. Y eso se extiende a lo que yo voy a percibir, a lo que yo quiero ser. Entonces, Dripa Pakpe Sampe es la bodhicitta del Buda. Cuando dicen, vamos, una vez que ya eres un Buda, ya no necesitas bodhicitta. Porque el bodhicitta es ese deseo para la iluminación total, para el beneficio de todos los seres vivientes, y ya lo tengo, entonces ya no necesito desearlo más. Espérate, no es un deseo. Ya no es un deseo, pero es Dripa Pakpe Sampe. Es ese estado mental que finalmente eliminó todos esos obstáculos hacia la omnisciencia. No vamos a perder ese estado mental, incluso si es que ya no hay más obstáculos hacia la omnisciencia para eliminar. Porque hemos ya sembrado todo en esa mente. Lo madura, sembramos, madura, sembramos. Germina, sembramos, madura, germina, sembramos. Iniciamos esa sección diciendo, el bodhicitta dependiente de nuestro nivel de entendimiento espiritual. Ahora ya saben a qué me refiero con eso. Esa primera etapa. He escuchado suficiente acerca de la pluma y los 2 esposos en la cocina. Ok, bueno, ya creo lo suficiente en el karma y la vacuidad y voy a tratar de actuar diferente. La primera. La segunda. He visto la vacuidad directamente. Y aunque todo parece igual después de eso,
Ahora ya sé de seguro que las cosas no son autoexistentes, entonces sé de seguro que soy responsable para mi futuro por lo que he sembrado ahora. Y luego la número 3 es la bodhicitta, cuando hemos alcanzado ese lugar donde ya ni siquiera estamos viendo las cosas como autoexistentes, nunca más. Y aún así necesitamos sobrellevar esos obstáculos hacia la omnisciencia. Y luego la número 4, ya no vemos las cosas como autoexistentes, ya no creemos que sean autoexistentes. Hay sufrimiento y ya no hay obstáculos hacia la omnisciencia de ese estado mental. Vamos a continuar a otra forma de entender bodhicitta de una manera más profunda. Hay 3 formas que nuestra bodhicitta se muestra en base a nuestras intenciones. Una de ellas es Gyalpo Tabui Semkye. Otra, Sibu Tabui Semkye. Y la tercera es Nienpa Tabui Semkye. Gyalpo significa rey. Gyalpo Tabui significa como el rey, bodhicitta. Pu significa pastor. Como pastor, como de un bodhicitta. Y Nienpa significa ferryman, es como un nada, pero en un nivel de entendimiento, estos bodhicittas, Gyalpo dice, mi bodhicitta es como un rey. Yo necesito asegurarme, la única manera en que yo puedo ayudar a los otros que alcancen su fin de su sufrimiento es si yo logro eso por mí mismo primero. Y luego voy a asegurarme de que todos lo alcancen. El rey es el dueño de todo. Y su trabajo es que todos cuiden de él en su reino, para asegurarse que tienen todo lo que necesitan. Pero en esa analogía, el rey no está intentando de ayudar a todos los demás a convertirse en rey. Where king like bodhicitta is like, yeah, I'm going to become Buddha so that I can help everybody. Sí, me voy a convertir en Buda para poder ayudarlos. Pero estoy a cargo. Lo debo de hacer yo primero. Y sí es necesario. ¿Acaso no? No podemos ayudar a todos a que alcancen su fin de sufrimiento. Nosotros no sabemos exactamente qué es lo que esa persona de manera individual necesita hacer. Tenemos una buena idea. Pero la omnisciencia significa que sabremos exactamente. Pues quizás queramos decir, oh, ¿de en serio? ¿De verdad? Bodhicitta necesita hacer esta. Pero, ¿cómo alcanzamos esa bodhicitta a nivel de rey? Simplemente nos sentamos en nuestro cojín de meditación y nos quedamos ahí hasta lograrla, o simplemente nos quedamos ahí haciendo asegurarnos de que nuestras mentes están ahí hasta que se hacen Buda. No, así es como no funciona. Es alcanzar la bodhicitta sin poder. Pero esa actitud es, estoy intentando alcanzar la mía para ayudarte a ti a que alcances la tuya. Pero en cierta forma, si tenemos ese pensamiento de entrenamiento, yo lo escucho como
un tipo de bloqueo, porque es como si estoy intentando que todas mis necesidades se logren a través de ti. Y si entendemos eso de una manera precisa, en ese estado mental, pero hasta que nosotros veamos la vacuidad directamente, no podemos entender eso de una manera precisa, aunque pensemos que lo hacemos. Entonces quizás sea un poco peligroso hasta que la vacuidad directamente dice, estoy trabajando en mi bodhicitta tipo rey, Sibu Tabuye, como un pastor. Esta persona es el pastor. Tiene como 100 ovejas y necesita cruzarlas de un campo al otro. Él no camina y dice, sígueme. ¿Por qué las ovejas no lo harán? Se pone detrás de ellas y con sus 2 perros pastores y las empieza a mover. A todas las va dirigiendo hacia una puerta y las sigue empujando, llevando hasta que todas atraviesan por ahí. Y luego él pasa por ahí. Lo que podemos ver el mérito de esta bodhicitta. Porque eso significa ayuda a los demás, ayuda a otros, ayuda a otros. Es todo lo que tienes que hacer. Y luego esas semillas maduran y ¿qué tal? Ya estás ahí también. La tercera, Nyempa significa el hombre hada. Vamos a subirnos todos a un barco y todos vamos a ir juntos. La manera en que yo alcanzo mi iluminación total es llevarlos a todos conmigo. Como ustedes alcanzan su total iluminación, es traer a todos los demás con ustedes. Vamos haciéndolo todos juntos. Es un estado mental muy interesante. Estas no son grados de bodhicitta, una mejor que el otro. Son distintas. Diferente sentido de nuestro corazón de qué es lo que vamos a hacer uso de esa bodhicitta que va creciendo. Y no vayamos a tomar una o la otra necesariamente o que vayamos a usarlas más que todo de acuerdo a las situaciones. Ahora, de aprender acerca de la bodhicitta. Son los 2 niveles. Hay dos. Hay 2 niveles por su naturaleza. Es un poco confuso porque en su tarea les va a pedir cuáles son las 2 bodhicittas por su naturaleza propia. Y esa hoja de respuestas da una. Pero técnicamente hay 2 de 2. No quiere decir que haya 4. Dice que hay 2 maneras que se dividen en 2. Y se pueden dar créditos, más créditos si ponen ambas. Una de las divisiones de bodhicitta por su propia naturaleza es Mumpa Semkei y Jukpa Semkei. Mumpa significa la oración, la plegaria, el deseo en forma de plegaria. Jukpa Semkei, Jukpa significa esa bodhicitta en la que uno la enlaza en base a nuestro comportamiento y que cambie. Cuando aprendemos acerca de tomar nuestros votos de bodhisattva, hemos aprendido que podemos decidir que nos vamos a comprometer en crecer ese deseo.
tomamos la ceremonia, pero realmente no tenemos los votos. Tenemos ahora sí los votos para crecer el deseo. Esa es la plegaria en forma de deseo. Y en algún momento decimos, creo que puedo vivir de acuerdo a esto. Ahora me gustaría tomar mis votos formalmente y comportarme de acuerdo a ellos. Y luego tomamos nuestra ceremonia en la cual realmente recibimos nuestros votos. Estos dos niveles de bodhicitta, uno es como, oh, sería genial el poder vivir como un bodhisattva. Lo intentaré. Y luego, Yukpa Semke, oh, estoy listo con toda determinación. Más en serio, y lo haré. Y ahora, esa plegaria la tomo en forma de acción. Pero hay una segunda, bodhicitta, por su propia naturaleza. Y estos son Kunsop Semkei y Dundom Semkei. Creo que escribí mal. Dundom. Ya está mucho mejor. Kunsop Semkei y Dundom Semkei. ¿Alguien recuerda qué quiere decir Kunsop? Bogus. Algo que es falso. Dundam significa verdadero o insuperable. Kunsop Semkei significa esa bodhicitta falsa. Espérate. Siendo más precisos, aquí significa de una manera engañosa o aparente, ilusoria. Lo Dundam es esa bodhicitta insuperable. Pero aquí, su bodhicitta insuperable es una palabra dirigida hacia la percepción directa de la vacuidad. Y aquí es donde nuestro término bodhicitta hace ese giro de ser todo acerca de abrir nuestro corazón, de abrir esas alas para ver a todos los rostros de esos seres, a bodhicitta, que significa esa percepción directa de la vacuidad, donde ahora nosotros ya sabemos la verdad de la existencia de cada ser y de cada experiencia que podemos tener. Y subsecuentemente, sí amarlos. Y ahora sabemos que su felicidad es de hecho de las basadas en las semillas que hacemos. La felicidad que vemos en ellos es de la manera en que están germinando nuestras semillas. Entonces, la bodhicitta insuperable es esa sabiduría en la mente de un ser que está viendo a la vacuidad directamente, ahora sí empapado con bodhicitta del otro tipo. Y juntos, ahora tenemos lo que bodhicitta realmente es. Que hay un bodhicitta que está en nuestra realidad aparente y también hay esa vacuidad de ella y nosotros y de cualquier objeto que esté incluido. Y de hecho, de todos los seres existentes. Nuestra sabiduría de la vacuidad de todos es nuestra insuperable bodhicitta. Estamos simplemente en ella por un periodo corto de tiempo, la primera vez, y luego de nuevo vendrá de vez en cuando, hasta que finalmente, como Budas, estamos experimentando directamente ambas. Aparente, que parece, y bodhicitta, y luego la bodhicitta insuperable.
la vacuidad y la originación dependientes simultáneamente, que luego se convierte de hecho en 4 experiencias diferentes a la vez. Entonces, cuando nosotros hablamos de Kutzamsum K, le llaman la bodhicitta ilusoria o la bodhicitta engañosa, y es algo muy interesante en un debate, porque quizás podamos decir, tú estás diciendo que mi deseo de alcanzar la iluminación total por el beneficio de todos los seres sintientes me va a engañar algún día. En ese caso, ¿cómo podría ser algo que me ayude? ¿O acaso dices que mi deseo no es válido porque es engañoso, es falso? ¿O por qué me preocupo entonces en cultivarlo? ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos una realidad ilusoria, una realidad engañosa? La manera en que nosotros percibimos la realidad es inconsistente en cómo la forma que realmente existe. ¿Pero qué significa eso? Ese hombre que es un jefe, que te grita, que es un tonto desde su lado, que me grita y que yo no me lo merezco, yo no hice nada para poder hacer eso. ¿Acaso esa es mi realidad? Sí. ¿Acaso es engañosa? ¿Es una realidad engañosa? ¿Por qué? ¿Es acaso porque no está sucediendo? No, sí sucede. Es engañosa porque la estoy percibiendo como que él me la está generando. Él me está haciendo eso a mí. ¿Acaso eso está sucediendo? Estoy experimentando de esa manera. Pero ¿acaso realmente está sucediendo? Las palabras empiezan a fallar un poco acá. Es real para mi experiencia, pero no es real. Que no es para nada que viene de él, de la manera que yo pienso que viene. Son todo como están madurando mis semillas que están haciendo que yo vea que él me grita a mí desde parte de él. Entonces, es engañoso en ese sentido de que yo estoy experimentando que vienen de él, pero de hecho son que vienen de mí. Hay una discrepancia, me encanta esa palabra, una discrepancia entre lo que realmente está sucediendo y lo que yo pienso que está realmente sucediendo. Y no puedo ver la discrepancia hasta que estoy en ese boom número 8, nivel 8, que sé que está sucediendo. Otros boobies porque lo vi que sucedió directamente. Y probablemente en múltiples ocasiones, pero es la primera vez. Entonces, la bodhicitta engañosa no significa que nuestro bodhicitta no sea válida. Es el entendimiento de que ese estado mental de nuestra bodhicitta que crece es lo que está surgiendo, es lo que está apareciendo. Todo lo que sale de nuestras semillas está apareciendo en una aparente realidad. Podemos llamar realidad aparente cuando estamos conscientes de que salen de nuestras semillas. Lo llamamos realidad engañosa cuando estamos conscientes de que viene de ellos hacia nosotros. Entonces,
engañosa y aparente, estamos hablando de la misma cosa, pero desde un estado mental que no entiende y ese estado mental que sí lo entiende. La bodhicitta insuperable es la percepción directa de la falta de cualquier sujeto, objeto o interacción entre ambos. Que puede estar viniendo de cualquier otra cosa que sean mis propias semillas mentales que están germinando para poder ver a todos como son. Entonces las semillas germinan, maduran y eso es lo que hace que la realidad deceptiva o aparente, la vacuidad de esas semillas y su maduración es la bodhicitta insuperable. La vacuidad es la bodhicitta insuperable. Ese estado mental insuperable a través del cual nosotros vamos a continuar hasta convertirnos en seres totalmente iluminados para el beneficio de todos los seres vivientes. Mientras estamos aprendiendo de ello, estamos ahora inclinados a decir, por favor, ayúdame a vivir a través de ellos, a través de Damkitsemke. Y mientras más aprendamos, estaremos atrayéndonos más en todo el estado mental del hombre hada o de el pastor o el estado mental del rey. Cualquiera que ayude, que me motive para poder cambiar mi comportamiento. Y eso es todo. Y eso nos motiva a través de esos diferentes niveles de entendimiento espiritual. No, no son entendimientos, son entendimientos de realizaciones espirituales, de lo que no quiere decir bodhicitta mientras atravesamos estas diferentes etapas. Entonces, todo eso está dentro del término bodhicitta para nosotros ahora. Mientras ustedes hacen su tarea y sus quizzes y su meditación, piensen de esa manera. Están precisamente imprimiendo en su mente todo esto del término bodhicitta. Entonces no tienen nada más que expresarlo para poder saber. Yo me siento un poco como que realmente me quiero convertirme en un Buda para el beneficio de todos los seres vivientes, porque ya sé lo que está sucediendo y sé que viene de mí, entonces puedo cambiar mi comportamiento. Es demasiado, ¿verdad? Pero bodhicitta, pueden escribirlo en sus lentes y pueden estar viendo a su mente a través de bodhicitta. Ese es el propósito de estas dos clases. Y poco a poco va a ir creciendo mientras continuamos estudiando. En sus tareas, dice, memoricen la definición del deseo, de la plegaria y de la iluminación. Pero nosotros no tuvimos una definición, simplemente tuvimos una descripción. Entonces, eso es lo que Geshe nos pidió que memorizáramos. El deseo y la forma de una plegaria. Bodhicitta en la forma de una plegaria y el querer convertirnos en un Buda por el beneficio de todos los seres vivientes. Y el deseo en la forma de una acción. Voy a vivir de acuerdo a un bodhisattva. Bien, esa es la clase número 4. Vamos a terminar un poco antes. ¿Recuerden a esa persona a la que querían poder ayudar al inicio de nuestra clase? Esta clase estaba llena de muchas cosas maravillosas que sí vamos a utilizar algún día para poder ayudarles en ese estado profundo e insuperable. Y esa es una extraordinaria bondad.
Así que por favor, realmente alégrense con ustedes mismos. Reconozcan que estas son tus semillas. Las hemos madurado y las volvemos nuevamente a regresar. Y piensen en toda esta bondad como una hermosa joya que brilla y puedes sujetar en tu mano. Por favor, vuelve a recordar a tu ser sagrado y preciado y ve lo feliz que está contigo. Ahora, que crezca tu gratitud hacia él, dependencia hacia ellos. Por favor, pídeles que se mantengan cerca, que continúen guiándote, ayudándote y apoyándote e inspirándote. Y también ofréceles esta gema de bondad. Ve cómo es que la aceptan, la bendicen y nuevamente la llevan dentro de tu corazón. Ve cómo se sienten ahí, se sienten, están cerca de ti. Ese amor, esa compasión, esa sabiduría, esa bodichita. Se siente tan bien que queremos que permanezca ahí para siempre. Entonces la compartimos. Por el poder de la bondad que acabamos de hacer, que todos los seres completen la colección de mérito y sabiduría. Ganen los dos cuerpos insuperables que el mérito y la sabiduría hacen. A esas 3 grandes exhalaciones para poder compartir esa bondad con esta persona. Compartirla con todos a quienes amas. Y compartirla con todo ser que alguna vez has visto o escuchado de. De cómo se llenan todos de felicidad. Se llenan de sabiduría. Con bodichita. Y que así sea. All right, thank you so very much, everyone. What's going on here? Oh. Have a great weekend. I will see you. When do I see you? Okay. Sunday evening. All right. Thanks for Thank doing you. your papers. Thanks, Roxana. Thank you. Sereni, may I talk to you for 2 seconds? You sure Minutes? may. Do you want everybody to check off? Thank you.